Bien, voy a intentar en 30 minutos explicar cómo se ha organizado el balonmano en el ámbito masculino en los 4 años precedentes. Como sabéis, y si no, pues os informo, ahora mismo ha habido cambio en la Federación Española de Balonmano, y también con los cambios pues ha habido una estructuración en la parcela técnica. Ahora mismo existe la figura de un director técnico que probablemente en próximas ediciones de este congreso será quien tiene que explicar las directrices de funcionamiento del balonmano en la Federación Española. En la anterior etapa, los 4 años anteriores, no había una dirección técnica, y yo creo que un poco tratando de optimizar los recursos, sobre todo a las personas que estábamos trabajando en la Federación Española, había un coordinador de actividades, que no ejercía como director técnico, había un coordinador de actividades en el ámbito femenino, que era Juan Oliver, y había un coordinador de actividades en el ámbito masculino, en las categorías inferiores, que era un servidor. Y eso es lo que voy a pasar a explicar, porque hasta ahora yo, bueno, he vuelto a la federación, estuve un año de paréntesis porque estuve trabajando, entrenando al balonmano de mar. Y bueno, el nuevo director técnico ha vuelto a contar conmigo, y lo que sí que puedo decir, se ha respetado hasta este momento lo que son el apartado técnico del ámbito masculino en las categorías de junior y de juvenil. Es decir, vamos a seguir funcionando con la misma filosofía de trabajo. El seleccionador actual junior, que es Alberto Suárez, que además es el que nos ha dado las medallas, y un servidor que a ver si por una vez consigo empatar con alguien. Bien, entonces, eso es un poco lo que estaba comentando. Voy a presentar el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva desde su génesis, desde los chavalitos pequeñitos, cómo llegan a las categorías juvenil y junior. Son un poquito los apartados. Voy a pasar un poquito rápido. Esta es una conferencia que yo he expuesto en distintas comunidades autónomas. Aquí hace unos años estuve en Resende también explicándolo. Y bueno, voy a tratar de ir un poco al meollo, ¿no? Un pequeño historial de los equipos nacionales, cuáles son los objetivos a nivel técnico, lo que nos planteamos, cómo se selecciona, cómo se detecta el talento deportivo, algo muy importante para mí, cómo se eligieron en su momento los grupos de trabajo, algo que es esencial para conseguir cualquier propósito. Y ahora un poquito de los niveles de concreción, un poco en relación con la conferencia de esta tarde, que es de planificación. Un esquema general de cómo decidimos realizar las sesiones de entrenamiento, y lo que es muy importante, que nunca hemos abandonado el trabajo individual. Bien, lo primero, los grupos de trabajo van a ser determinantes. No existe ningún entrenador de ninguna categoría que él solo sea capaz de llegar al éxito. Aquí he puesto algunas fotografías de todo el grupo técnico. Esto es en un torneo en Alemania, y aquí está en la parte izquierda mi labor: entrenador y segundo entrenador, entrenador, segundo entrenador, delegado, entrenador, segundo entrenador, delegado, fisioterapeuta, y lo mismo en el ámbito de selecciones nacionales. Es importante tener un grupo de trabajo afín personalmente y sobre todo que esté cualificado profesionalmente. Luego voy a hablar de cómo se seleccionaron los grupos de trabajo de las selecciones de las categorías inferiores en el ámbito masculino. Bien, un pequeño historial de los equipos nacionales de base masculinos en todos los campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. La etapa que presento, estos son los puestos obtenidos en las diferentes competiciones, comienza aquí, en Egipto. Esta es la etapa junior, y se ve claramente cómo se llegó al colofón el año pasado en el Campeonato de Europa de Turquía, que llegaron a ser oro, la selección de los 92-93, con lo cual se ve una línea claramente ascendente. Y en juveniles empieza aquí exactamente, con lo cual pues se ve que nuevamente se ha recuperado, por lo menos en resultados, que no siempre justifica el trabajo. Yo desgraciadamente puedo decir que hace 2 años, mi último campeonato de Grecia, estaba rolando ahí compitiendo también. Ganamos todos los partidos, menos un partido en el último momento por un gol contra Túnez, y entonces quedamos quintos. Entonces te vienes a casa con una satisfacción personal de haber jugado bien, de haber estado compitiendo. Sin embargo, por un solo partido te quedas fuera de las medallas. Por lo tanto, esto no justifica lo bien hecho, pero sí que, bueno, pues de alguna manera pues te motiva, ¿no? O por lo menos ves que se ha recuperado el nivel que había años atrás, porque ha habido unos años en los cuales el nivel en España, en las categorías inferiores, no estaba al nivel que se supone que tiene que estar. Bien, entonces, rápidamente,
vamos a pasar estos aspectos un poco así teóricos, un poco por encima. Los objetivos principales en las categorías inferiores son dos: formar jugadores, seguir formando jugadores que puedan llegar a la selección absoluta y, lógicamente, conseguir resultados. Somos seleccionadores, vamos a jugar campeonatos de Europa y campeonatos del mundo en las selecciones junior y juvenil. Los promesas son aparte, porque en promesas, como sabéis, no existe competición oficial, solamente hay torneos oficiosos. Y eso teníamos algunas connotaciones diferentes, ¿vale? Y una serie de objetivos secundarios. Lo primero, organizar un calendario anual de actividades. En la federación hay un presupuesto dedicado a cada una de las selecciones y entonces nosotros tenemos que optimizar ese presupuesto y decir, pues tratar de trabajar el mayor número de días posible. Sí que os digo que yo, por ejemplo, cuando entré, el seleccionador anterior tenía un promedio de 70-75 días de trabajo al año. El primer año yo estuve trabajando 60 días, el último año trabajé 42 días en 3 años y medio. Y ahora la tendencia es estar 40-45 días concentrado haciendo actividades. Por lo tanto, tenemos que tratar de optimizarlo. Establecer unas líneas generales de trabajo en todos los aspectos. Es decir, de hecho, yo algunas veces que estaba como seleccionador junior, cuando subíamos a alguno de los jugadores de categorías inferiores, pues los esquemas básicos del juego tenían que estar ya trabajados. Identificar un modelo de juego de los equipos nacionales. Al final tú tienes que competir y tienes que tener una misma filosofía, que los equipos te identifiquen como equipos de España, equipos nacionales, y que tienen un funcionamiento más o menos equivalente. Colaboramos con los clubes en la formación de jugadores, porque de hecho si estamos entrenando 40-60 días con sus jugadores, pues son bastantes horas de trabajo, muchos partidos, y por lo tanto no tenemos que olvidar que cuando un jugador viene a la selección estás quitándolo de su entorno, de su contexto, de su familia, de su equipo, de su trabajo. Y también colaborar con los clubes en la formación de técnicos, y de hecho en algunas actividades, sobre todo las actividades alejadas de la competición, invitábamos a técnicos a estar con nosotros allí, en las propias reuniones que teníamos y demás. Bien. ¿De dónde viene esto de estos programas? Pues todo es financiado por el Consejo Superior de Deportes, por el Estado, desde el año 89, que se denominaba Programa de Detección de Talentos Deportivos, que en el año 2004 pasó a llamarse Programa Nacional de Tecnificación Deportiva. La Federación Española ha estado presente desde su origen en todos estos programas, y más o menos, con algunas connotaciones, de esa partida del presupuesto se hacen 19 concentraciones territoriales que se suelen hacer en los meses de marzo. De ahí a la Federación Española llegan en infantiles, estos son los 14 años, a cumplir 14, a cumplir 15, informes de unos 530 jugadores, que a mí eso me parece una labor tremenda, extraer realmente los que piensas que pueden llegar de tantos jugadores. Y luego se financian 4 concentraciones nacionales entre cadetes infantiles, que más o menos se ven unos 160 jugadores. Son algunos menos porque cuando son nacidos de año impar, los que son realmente buenos pues repiten, o a veces se decidía, pues este va a ser fijo de las selecciones nacionales, vamos a ver a otro que tengamos más dudas, o el típico que es pues, por condiciones antropométricas de una localidad que entrena 2 días a la semana, un día a la semana, entonces llevábamos a ese y no al que está en el Barcelona, al que está en la de Madrid, con clubes que sabes que van a estar bien entrenados. Y por último, las selecciones nacionales que tienen competición. Por esto, en total al año, más o menos, en la Federación Española se reciben unos 810 jugadores, son algunos menos, porque además al final nos encontrábamos con esto. Concentraciones infantiles, concentraciones cadetes, y mi ámbito de trabajo, digamos que era encontrar unos 35 jugadores promesas más o menos. Es decir, tampoco se necesita una base de datos elaboradísima, laboriosa, porque hay que controlar a 35-40 jugadores. No hay más, desgraciadamente. No tenemos más jugadores que vayan a ser potencialmente de la selección absoluta en 8 o 10 años, porque este proceso es bastante corto. En juveniles el cuello de botella se va cerrando, y en junior nosotros pretendíamos que hubiera unos 25, 30, 20 jugadores seleccionables. Puedo decir que el primer año que yo fui seleccionador junior, tratando de llevar a un primer torneo que fue en Francia, en Saint-Malo,
que nos ganaron los portugueses el campeonato con un golpe franco directo. Yo, llevando el mejor equipo posible, me encuentro que solamente tengo 11 jugadores junior. Eso no puede ser. Algo ha fallado. ¿Qué pasa? Que desde promesas se llevaban en todas las actividades los 16-18 mismos jugadores. Por lo tanto, primera consigna que yo le indico al seleccionado promesas. Por norma, si vas a tener en la selección promesas 3 o 4 actividades, como muchísimo, ahora tienes 2 o 3, en cada una de ellas cambias a 6. Punto. Y eso se cumple. Si tienes 3 actividades, en cada una de ellas cambias a 6. Y preferentemente a los que van a ser fijos. De tal manera que aquí se amplía un poquito la base de jugadores y nos llegan a juniors, de tal manera que yo ahora cuando he cogido los juveniles, pues la selección me ha costado hacerla una tarde, revisar los informes que teníamos aquí, y ha sido relativamente fácil. Bueno, nos encontramos con el siguiente problema, común a todos los países. Los jugadores nacidos en año par y los jugadores nacidos en año impar. Como sabéis, la mayoría de vosotros seréis entrenadores o técnicos de clubes, y en un club tú compites, pasas de infantil a cadete, entonces eres cadete de primer año. Ese año, como jugador, te vas a enfrentar a todos los de tu edad y a todos los que son un año más. El año siguiente eres de segundo año, con lo cual ya eres cabeza, digamos, de generación. Te vas a enfrentar a todos los que son de tu edad y a todos los que son un año menos, y ahí vas a destacar. En el ámbito de las selecciones nacionales eso no pasa así. Y a los entrenadores eso, tenemos que ser bastante sensibles con eso, porque se pasa a modo de bienio. Es decir, tú eres jugador promesas 2 años y pasas a bloque. Problema, que los jugadores nacidos en año impar, durante toda su vida, hasta que son ya senior, van a competir por puestos en las selecciones nacionales con jugadores de un año más. Y fijaros, estos son datos tomados de la liga, de la página de Asobal, que lo que indican es lo siguiente. Jugadores de la selección absoluta que hayan pasado por este proceso, no hay mucha diferencia entre los nacidos de año par y los nacidos de año impar, pero jugadores que hayan estado en selecciones junior y juvenil, nacidos de año par y de año impar, hay muchísima diferencia. Y esto se ha detectado siempre. Como decía yo el otro día al nuevo director técnico, sí, ya sé que este problema sabíais, todos sabíamos que existe, pero ¿qué se ha hecho? Nosotros hicimos actividades exclusivas para jugadores de año impar, sobre todo en juveniles y en promesas, buscando también el jugador alto preferentemente, pero no descartando tampoco al talento bajito. ¿Entendido? Porque es que al final esta diferencia no puede repetirse cíclicamente, es decir, no puede ser que por genética los jugadores nacidos año par son los buenos. Ahí estamos teniendo un problema en el programa de captación y tratamos de evitar este problema. Porque luego sabemos que en senior pues esas diferencias se igualan. Los jugadores de 25 y 26 años están en un nivel parecido, pero un jugador de 15 y 16 años pues todavía puede haber bastantes diferencias, ¿vale? Bien, bueno. Para mí algo que fue el éxito de ese aumento en el rendimiento también de las selecciones en categorías inferiores, como es elegir los grupos de trabajo. Lo primero, elegir los técnicos de las selecciones nacionales. Bueno, era evidente que yo llevaba la selección junior y estaba coordinando un poquito este trabajo. Alberto Suárez, y ahora vais a ver por qué indico la procedencia geográfica de cada uno de los técnicos, que llevaba la selección juvenil, y Juan Antonio García Herrero, que llevaba la selección promesas. Bien, esto se lo comunico al presidente, ningún problema, y le digo, bien, yo ya tengo claro quiénes van a ser mis ayudantes, mi cuerpo técnico, pero tengo que consensuar con ellos quiénes van a ser su cuerpo técnico. Entonces tuvimos una reunión los 3 en Madrid y ahí decidimos los grupos de trabajo, que estaban formados por segundo entrenador de la promesas, segundo entrenador de la juvenil, segundo entrenador de la junior, y nos faltaban los delegados. El criterio que se siguió para la elección de delegados, yo puse una serie de requisitos. Dije, preferentemente joven, pero sin excluir. Yo desgraciadamente ya no soy tan joven, pero bueno, preferentemente joven. Si puede ser que sepa inglés, que sepa informática, que entrene en categorías inferiores, que sepa edición de vídeo. ¿Por qué? Primero porque
Es una manera de premiar, de promocionar en un futuro a técnicos que pueden llegar a segundos entrenadores, primeros entrenadores de selecciones. Y segundo, porque así yo me evitaba el problema de, me imagino que pasa en todos los ámbitos, compromisos de alguna comunidad autónoma, de algunas federaciones que tienes que meter a... Entonces, para si cumple estos requisitos, puede ser, pero si no, no. Bien. Entonces, los delegados de la Promesa será de Madrid, el de la Juvenil de Asturias y el de la Junior de León. Seguimos con la elección de los técnicos. Ya tenemos la selección junior, ya tenemos la selección juvenil, ya tenemos la selección promesa. Seguimos hacia abajo, las concentraciones de verano, la cadete. Voy a pasar rápido. Estos eran los lugares de procedencia, con los nombres correspondientes, de los técnicos que formaban parte de las concentraciones cadetes. Y, por último, las concentraciones infantiles, y ahí están los lugares de procedencia con sus nombres correspondientes. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, por lo cual, en el momento que yo pasé a coordinar el balonmano masculino en las categorías de base, las actividades, yo creo que fuimos incluso políticamente correctos y prácticamente todas las comunidades autónomas tenían representación a nivel, desde un punto de vista técnico. Más en la zona norte, porque primero porque son comunidades autónomas más pequeñas, entonces da la sensación de que hay más, pero no es así, y porque hay más en Galicia, el País Vasco, Asturias, hay muchísimo balonmano. Bien, pero yo creo que quiero decir que políticamente fuimos bastante correctos. Y ahora voy a poner otra diapositiva. Esto que sale aquí en el último momento es el cuerpo técnico de la selección nacional absoluta, y esto no es una crítica. ¿Por qué? Porque así como en categorías inferiores tenemos dos objetivos, que son formar jugadores y obtener los resultados, la selección absoluta tiene un único objetivo, y es obtener resultados, punto. Con lo cual, el seleccionador nacional, que era Valero Rivera de aquella, pues se reunió de su grupo de trabajo, digamos, de confianza. Bien, esta diapositiva, la voy a poner rápido, era un poco por también evitar nosotros mismos el comentario de es que no tengo tiempo para entrenar, entonces no puedo hacer nada. Sí se entrena bastante, teniendo en cuenta que tenemos como junior juveniles 5 o 6 actividades, entrenamos unos 56 días, unas 48 sesiones, teniendo en cuenta que los primeros y los últimos días son de incorporación de cada uno a sus casas y demás, más o menos este número de partidos, les dedicamos 144 horas, más o menos, y vemos que 156, etc. Por lo tanto, creo que es un tiempo suficiente como para intervenir en el jugador y para crear una forma de jugar medianamente ordenada. Por lo tanto, yo ya les dije a nosotros mismos, no vale de excusa eso de que no tenemos tiempo. Y luego fuimos bastante escrupulosos en algunas cosas. Fijaros, a nivel de club, he puesto aquí lo que sería una línea de tendencia del Estado de forma que se busca. En los clubes hay una época más o menos larga, de esto hablaré en una siguiente conferencia, en la cual se tiene que estar en forma, es una de las características en planificación de los deportes colectivos, periodos competitivos largos. Sin embargo, la selección está puesto en amarillo, ¿vale? Empezando en enero, como lo he puesto antes, pero lo que voy a hacer está puesto en amarillo, ¿vale? Las competiciones oficiales, como buscas aquí la puesta a punto, normalmente aquí en abril son las clasificaciones de los siguientes campeonatos si no se han obtenido por resultados anteriores, ¿vale? Puntos muy concretos. Con esto lo que quiero reflejar, voy a poner, aquí están unidas las líneas de tendencia en categorías base, tanto de club como de selecciones nacionales. Y con esto lo que nos encontramos también es con el problema de que los jugadores que están en las selecciones desde las etapas promesas, desde los 16 años, yo digo un problema que me encontré, le comentaba ayer a Rolando, el caso de Jorge Maqueda, que fijaros a nivel de la selección absoluta cómo ha rendido, a mí me sorprendió. Yo cuando entré en la Federación Junior es la primera promoción que cogí, los 88-89, y la verdad es que su rendimiento fue horrible. Y claro, me decía, es que llevo 7 años sin vacaciones, 7 años en los que permanentemente he estado sin vacaciones, con lo cual eso sí que tenemos que tenerlo mucho cuidado. El jugador no puede estar todo el año rindiendo y cada uno de los años rindiendo desde que empieza, desde que entra en este proceso. Por lo tanto, cuando teníamos actividades alejadas de la competición, a quienes dábamos descanso eran los que más carga competitiva tenían.
En un club es muy fácil, ¿eh? Porque al final tú puedes decir, el nivel de concreción más manejable es la semana. Tú tienes unas semanas tipo, organizas los contenidos y es muy facilito, ¿eh? Vas mes a mes y es muy fácil. El microciclo semanal es lo más fácil cuando tú trabajas en un club. Cuando trabajas en la selección, tienes que tener en cuenta que algunas actividades son de 10 días en las cuales hay partidos, un torneo de varios partidos. Aquí tenemos una clasificación, nos concentramos el lunes, los jugadores vienen de su club de competir el propio domingo y tenemos además 3 partidos en los cuales nos jugamos todo, porque si no nos clasificamos aquí ya se suspenden las actividades. Luego aquí tenemos de repente 31 días seguidos que tratamos de fraccionarlos para que los jugadores vayan a casa. Quiere decir que al final en la selección lo que decidimos a modo de consenso los 3 técnicos, los 3 seleccionadores de categorías masculinas, es establecer el nivel de concreción, si en un club lo que más manejamos es la semana, la sesión de entrenamiento, el día a día, el trabajo diario, que hubiera un orden más o menos lógico, que el jugador no se sorprendiera con la forma de entrenar. Y en ese sentido decidimos, bueno, pues, y esto lo hicimos también tratando de paliar lo que a nuestro criterio eran algunos errores de épocas anteriores, en las cuales llegaba el seleccionador promesas y se ponía a hacer variantes del juego de los 10 pases. Es algo muy interesante, pero no puedes estar 1 hora y 5 minutos haciendo un calentamiento con juegos de ese estilo, de espacios, digamos, inespecíficos. Entonces dijimos, venga, un calentamiento, bueno, la presentación de la sesión a los jugadores, un calentamiento dirigido, aspectos de técnica, sobre todo, y esto era imitación a los daneses. I was in Denmark just when I start my work in the National Federation, and I saw how the Denmark players work all the days, the pass and the reception, the physical condition and then passes, without opponent. ¿Vale? Entonces, yo dije, en España tenemos que mejorar la calidad en el pase, porque si tú no pasas bien no eres capaz de transportar bien el balón. Y entonces, por norma, hacíamos un trabajo de pase y recepción, muy variado, cuidando mucho el gesto del brazo. Eso es un poco, yo vi cómo trabajaban la generación de Landing, Marcus y todos estos, que entonces dije, bueno, vamos a tratar de ser como ellos. I'm talking about your work in Denmark. El trabajo de los porteros, yo pedí colaboración a un entrenador, que para mí es el que mejor habla de táctica individual en el portero, sobre todo lo que es la colaboración táctica del jugador y de campo y el portero, y es Perico García. Entonces, los criterios de colaboración táctica, defensa, portero, los marcaba Perico. Y además hicimos una concentración en la zona de Cataluña, invité a que viniera con nosotros, no podía estar un poco de manera oficial porque no había suficientes recursos para un invitado más. Él vino con nosotros, nos explicó el trabajo. Al segundo entrenador yo le encargué la responsabilidad de la parte de calentamiento de porteros, ya directamente era orientada al trabajo también defensivo. Y ahí teníamos bastante rendimiento porque además los porteros estaban mucho más cómodos. Si había que hacer trabajos grupales o individuales, lo hacíamos en esta parte de la sesión y luego le dedicábamos pues, unos 50 minutos, 1 hora a lo que tocase, la parte colectiva, ofensiva o defensiva, ¿vale? Y si podía ser, mantener el trabajo de puestos específicos. Pero seguíamos dándole muchísima importancia al trabajo individual, al trabajo individual. Yo aquí he puesto unos ejemplos de... Bueno, como antes he señalado, esta conferencia, bueno, yo aquí presento un poco ejemplos de vídeo de cada una de las partes de la sesión tipo. Luego, lógicamente, pues llega Alberto Suárez a su campeonato y cuando tú te acercas a la competición, pues lógicamente abandonas aspectos un poquito más generales y utilizas medios de entrenamiento más específicos, le dedicas más tiempo a la táctica colectiva, reduces la duración. Bueno, eso son cuestiones de planificación deportiva que responden básicamente al sentido común. Entonces, luego lo que quiero destacar y un poco pues mantuvimos en cada una de las actividades era la importancia del trabajo individual. Bien, aquí he puesto, a ver, bueno, voy a poner esta aquí.
Bueno, una situación que hacemos todos los equipos del mundo, que es un cruce del central con el pivote, ¿vale? Y voy a poner 3 imágenes de un mismo jugador, en las cuales al final lo que se trata de justificar es que vale muy bien en los pases previos, el encadenamiento, las fijaciones, las no fijaciones, como el jugador en la acción decisiva no tenga calidad suficiente y eficacia suficiente, no vale para nada la táctica. Si me respeta el vídeo, a ver. Bueno, esto es un encadenamiento previo ahí para un poco transportar el balón. ¿Bien? Al final este gol, ¿qué es? Pues una acción individual de un lanzamiento en cadera con oposición ante un defensor algo pasivo, mal colocado, con una posición de base incorrecta, ¿vale? ¿Dónde está el éxito? ¿En lo previo o en la acción individual? Pues yo creo que lo previo está bien, da hasta a veces la sensación de que jugamos algo, pero es el mismo jugador, en otra acción diferente del mismo partido. Bueno, otro lanzamiento en apoyo, otro lanzamiento en apoyo. Ya veis que del encadenamiento pues no se está atacando intervalos, no se están cumpliendo algunos principios, pero bueno, vamos a poner una más, que es la misma acción, el cruce central con pivote. Ahora le tenemos de lateral derecho contra precisamente Portugal. Ya me recuerdo, bueno, seleccioné esta acción porque este jugador tenía un punto fuerte que es el lanzamiento en cadera, y yo le dije, hombre, es que ya te defiende, aquí vemos cómo está el Gilberto, ¿no? Con su brazo defendiendo el lanzamiento en cadera, y al final le dije, varía el trabajo. Bueno, pues este tipo de acciones, de acciones de trabajo, tratábamos de corregirlo permanentemente. Yo dentro de las acciones simples, en el modelo de juego que teníamos más o menos estandarizado para las 3 categorías, sobre todo para los juveniles y los juniors, había unas que denominábamos acciones simples. Entonces, el cruce lateral, del central para el lateral. Y además tratábamos de acompañar, lo hacíamos con bastante anchura, tratábamos de hacerlo con anchura, acompañado de un desmarque hacia el mismo lado del pivote. ¿Para qué? Para buscar un 1 contra 1 facilitado del lateral contrario. Una acción muy simple, cuando se atasca el juego, pues una manera de decir, venga, vamos a intentar que este tenga un 1 contra 1, que muera aquí el ataque o lo que sea. Bien. Entonces, un poco por justificar la importancia de los detalles individuales, del trabajo individual, si no, no vale para nada. Bueno, esto es un entrenamiento, lógicamente. No hay anchura en el cruce, por lo tanto, aquí no se genera ningún espacio. ¿Vale? Los cruces tratamos de iniciarlos, que el iniciador sea ya el que recibe en anchura, es decir, el iniciador que reciba haciendo un movimiento sin balón. Aquí prácticamente el iniciador está atacando sobre el suyo, pero muy poquito ancho, con lo cual, si no se han cuidado los detalles, pues al final no se genera nada. Bueno, por ejemplo, lógicamente algunas veces esto lo hacíamos hasta de verdad. Lo mismo, no ha habido desmarque del pivote, no se ha hecho en anchura, con lo cual aquí nos encontramos con que no hay espacio material para finalizar. ¿La táctica es mala? No, pero si individualmente se hace bien puede tener éxito. Si no se hace bien individualmente, no se cuidan los detalles, pues más difícilmente tendremos éxito. La misma situación en competición. A ver, esta acción... bien. Josu Goñi. ¿Por qué he colocado esta acción? Porque individualmente, los 3 implicados, digamos, en la iniciación, el iniciador sí que ha arrastrado, trayectoria corta, desmarque del pivote, y el jugador, con todo el espacio por la izquierda y por la derecha, se conforma con un golpe franco. Entonces, ¿de qué depende el éxito de la táctica? Ahí lo veis. Se deja hacer una falta de una manera muy inocente, pues de los detalles individuales. Por lo tanto, no dejamos en ningún momento de trabajar los detalles individuales. Bueno, la misma situación, trayectorias anchas, desmarque,
Bueno, aquí ya interpreta esta situación y si no, por las continuidades. Es decir, que al final la táctica, por muy simple que sea, depende de detalles individuales. No se puede dejar de entrenar la técnica individual, la táctica individual. ¿Vale? Bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? La organización, la estructura del trabajo. ¿Qué nos falta? Algo de lo que también nos ocupamos un poco, a mí me ha resultado muy sencillo en este sentido, y es mimar la mejora física. Jugadores que están en el Barcelona, jugadores que están en el Atlético de Madrid, jugadores que están en el Real Ademar, algunos clubes más, sabemos que trabajan la fuerza. La fuerza es la única capacidad física determinante del rendimiento, la única, sobre todo en el balonmano, que existe dinámica de cambios, la fuerza. Y yo, en España, sucede que estoy hasta el gordo de decir, es que vas contra los daneses, vas contra los noruegos, vas contra los alemanes, vas contra los franceses, y estamos igualados en promesas, nos cuestan juveniles y no podemos con ellos en junior. Yo me acuerdo, había un jugador del sur de España, Luis Felipe Jiménez Reina. Yo el primer año que cogí la selección junior le puse, digo, mira, el partido contra Dinamarca, digo, este es tu oponente, en el primer año de juvenil. Digo, mira, este es tu mismo oponente en el último año de junior, han pasado 4 años, él pesa 10 kilos más, 8 o 10 kilos más, tiene un pecho increíble, y tú estás con la misma tipología, delgadito, buen chaval, simpático, calidad, pero no eres eficaz, porque tienes que hacer pesas. Y las pesas son factores de ejecución, es estar en el gimnasio trabajando como animales, con sentido, lógicamente. Bueno, y básicamente, porque he tratado de resumir, me he ajustado, me he pasado solamente 3 minutos. Si tenéis alguna pregunta sobre cómo se organizaba el balonmano en ámbito masculino de las categorías inferiores, pues estaré encantado. Sí. Textualmente assim, que o tempo nas seleções é tempo suficiente para influenciar e transformar os jogadores. Não nos podemos queixar. O tempo na seleção é o tempo suficiente para. Eu não consigo entender este influenciar e transformar se tem a ver só com o modelo de jogo das seleções, se tem a ver com o crescimento dos jogadores, a formação dos jogadores, se tiver a ver com o segundo aspecto que eu estou a dizer. ¿Cuál es la relación que tenéis con los clubes? Bueno, a ver. 144 horas de promedio. Eu discordo que seja tempo suficiente. Não é muito difícil. É tempo suficiente para quê? Isso é que eu não entendi. Bueno, pues para colaborar con los jugadores a que sean mejores. Es decir, hay que darse cuenta de que nosotros, cuando tú estás concentrado ahora en verano, empiezo el martes, ya estás 10 días, ya voy a estar otras 2 semanas y luego 5 días más antes de ir al Campeonato del Mundo. Es que en esos 32 días de trabajo, más una competición, que eso es un poco lo que le da la guinda al jugador, 144 horas de entrenamiento son las horas correspondientes a una escuela municipal de infantiles. En 144 horas, cualquier entrenador puede influir positivamente en la mejora de un jugador. Y con 144 horas, cualquier entrenador puede hacer que su selección juegue en defensa bien ordenado y en ataque bien ordenado. Y esta afirmación era un poco para no tener nosotros la excusa de decir, es que no he conseguido ser medalla de no sé qué campeonato, es que no tengo tiempo. No vale. Entrenamos suficiente, ojalá pudiéramos entrenar más, lógicamente. La expresión iba un poco por ahí. Y la relación con los clubes, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, no son tantísimos los clubes con los que hay que tener buena relación. Es muy fácil hablar con el coordinador de la base del Fútbol Club Barcelona, que es Toni Gerona, o con su entrenador actual, con Xavi Pascual. Es muy fácil hablar con Tara Dusevalle porque es una persona, aunque aparentemente impone y tal, pero es una persona muy sensata y muy cercana. Es muy fácil hablar con el segundo entrenador del Ciudad Real, que es Raúl González. Es muy fácil hablar con los entrenadores de mi club, lógicamente del Real Ademar. Es muy fácil hablar con el de Gijón, es muy fácil hablar con el de Galicia. Porque es que, desgraciadamente, yo soy una de las cosas que le decía ahora a nuestro director técnico, que está como muy obsesionado con una base de datos, que digo, Manolo, si son 35 jugadores, que no son tantos, en Francia tienen 150 o 200 cada generación de juniors.
porque tiene los centros de rendimiento, sus connotaciones. Y es que son 35 jugadores promesas. Desgraciadamente no hay más. Ojalá tuviéramos más, ¿entiendes? Y la relación es muy buena. Ojo, cuando yo digo lo del trabajo físico, claro, yo no le voy a ir al Barcelona, oye, tienes que hacer estas pesas. No. Donde sí que tengo que hacer, les puedo decir que hay como 7, 9 jugadores, bueno, pues el de Urdaneta, un pueblo del País Vasco que solamente jugaba con su equipo del colegio y entrenaba solo 2 días. El otro de Galicia, que es una escuela municipal de Vigo, ¿qué tal? Ahí sí que hablamos con los entrenadores, estaban en categoría cadete. Entonces, yo les hacía el trabajo físico y lo encabezábamos a través del seleccionador promesas, que era Juan Antonio García Herrero, y tratábamos de tareas de defensa. Entonces, yo hablaba con el jugador, hablábamos con los padres y hablábamos con los entrenadores. Oye, ¿os importa que llevemos un trabajo físico a vuestro jugador? Ya les hemos enseñado un poco, cuando hemos tenido alguna actividad con él en promesas, cómo hacer las pesas, sobre todo cómo controlar las cargas, que no hiciera cargas insignificantes, que trabajara cargas un poco a medida de su nivel de formación, y la colaboración ha sido extraordinaria. Precisamente les estamos ayudando. Ahora, no podemos meternos en la casa de nadie. Yo no voy a la demanda y decir, pues hacer las pesas así, igual Barcelona, porque entonces sería una respuesta de rechazo. Pero era muy fácil la colaboración.